Buenos días. ¿Cómo están? ¿Pasándola bien? ¿Armándose para luchar? Espero que Dios esté obrando en sus corazones, mostrándoles la importancia de estar fuertes para que podamos resistir en el día malo, porque todos vamos a tener un día malo. Y ese día malo es cuando no sabemos qué hacer con lo que está pasando en nuestra vida. Y por esa razón todos los días tenemos que estar preparados para poder estar firmes en ese día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por este día, por la bendición que nos das de estar aquí, Señor, equipándonos, armándonos, preparándonos y sobre todo, Señor, conectándonos contigo para poder estar firmes en esta vida, Señor, que vivimos, que requiere, Señor, de un entrenamiento espiritual para tratar con todo lo que estamos viviendo en este mundo físico. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de estos hombres. Tú conoces lo que está pasando con ellos. Tú conoces, Señor, sus luchas, pero también, Señor, nos has dado el poder para ser más que vencedores. En el nombre de tu Hijo amado, te pedimos que nos hables, te pedimos que, Señor, nos ayudes a entender que todo es posible contigo. Y, Señor, gracias por ser nuestro Dios, gracias por proveernos de esta armadura, de tu poder, y gracias por lo que hemos estado viendo, que has hecho con muchos de los hombres, Señor, que están aquí. Nos has liberado de diferentes cosas y ahora están en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que se nos ha estado hablando de la armadura que Dios nos ha dado, del poder que se nos ha dado. En Proverbios capítulo 24, verso 10 dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si nosotros no estamos dedicando tiempo para fortalecernos espiritualmente, en el día que venga ese día malo vamos a estar débiles, no vamos a poder resistir. Y ahora vamos nosotros a añadir a esta armadura la oración, porque la oración también es un elemento indispensable en la batalla espiritual que todos estamos enfrentando. El pastor Nino habló sobre el desánimo. ¿Sabían ustedes que no necesitamos que nadie nos desanime? Nosotros hacemos muy buen trabajo en desanimarnos a nosotros mismos. ¿Se han dado cuenta de eso? No necesitamos que nadie nos desanime. Por esa razón es importante que entendamos que debemos de estar conectados con Dios, porque Él es el que nos va a fortalecer. Así que hoy todavía vamos a hablar sobre la oración, porque para estar preparados para esta batalla necesitamos nosotros la oración, para estar totalmente preparados. Porque no importa qué tan bien vestido estés, no importa qué tan diestro seas, si no tienes esa comunión con Dios para recibir dirección, para recibir su poder, no vas a poder permanecer. El soldado tiene que estar en conexión con su comandante, y el comandante que nosotros tenemos es Dios. Por eso nos da nuestra armadura y nos da nuestras armas para defender, pero también nos dice: ahora tienes una armadura que a mí me encanta, no armadura, una arma que me gusta llamarla la arma invisible. ¿Cuál es? La oración. A través de los estudios que he hecho de la oración, es como la veo: una arma invisible que nadie ve, pero que tenemos, que ustedes tienen. La espada se ve, pero la oración no la ven. Pero el efecto de la oración se ve, porque es poderosa. Así que tenemos que entender que necesitamos nosotros esta armadura, este poder, esta espada y esta oración, esta arma invisible, porque nosotros estamos tratando con cosas espirituales. Todo lo que nosotros enfrentamos en este mundo necesita ser tratado en lo espiritual. A veces nosotros pensamos que somos fuertes, pero se nos acaba esa fuerza física, se nos acaba esa fuerza emocional, esa fuerza mental, y ya no sabemos qué hacer. Pero el cristiano se mueve en lo espiritual. Y es donde nosotros vamos a encontrar esta fuerza, y es donde vamos a poder ponernos la armadura de Dios. Porque si tú crees en Dios
y crees que eres salvo y tienes el casco de la salvación y crees que Dios te salvó y eres salvo por fe, entonces vas a creer que Dios te puede ayudar. Entonces vas a poder ponerte toda esa armadura y vas a ponerte de rodillas y vas a orar. Así que en Efesios empezamos de pie, sentados, pero ahora vamos a terminar de rodillas, en oración, para fortalecernos. Y por esa razón debemos de entender lo que dice Pablo en 2 de Corintios 10. Nuestras armas para luchar en este mundo no son físicas, son espirituales. Dice él en el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, la armadura de Dios, las armas que Dios nos da, van a derrotar toda fortaleza, todo argumento, toda adicción, todo. Si tú lo crees y tú lo llevas a los pies de Cristo. Verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está la clave. Como soldados de Cristo tenemos que ser obedientes a Cristo y tenemos que entender que nuestra lucha, aunque andamos en la carne, no podemos luchar en la carne. Debemos de luchar con armas espirituales, con armadura espiritual. Por eso la oración es esencial para ponernos la armadura que Dios nos ha dado. Voy a leer el verso 10 nuevamente, donde dice, por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto lo vamos a lograr a través de la oración, porque el poder le pertenece a Dios. Dios es la fuente del poder. Y ese es el poder que nosotros necesitamos para poder estar firmes. Así que la oración para mí es un arma invisible pero poderosa que viene de Dios directamente para usted y para mí. En Efesios 6:18 nos dice esto. Ya después de que se nos dice que tenemos una armadura, primeramente que se nos dice que la fuente del poder es Dios. Luego nos describe al enemigo. Luego nos describe las piezas de la armadura. Y luego nos da el arma para poder hacer frente al enemigo. También nos dice Pablo esto. Y así es como nosotros nos ponemos toda esa armadura. Dice, orando en todo tiempo, con toda súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí estamos viendo primeramente que está hablando de oración, que tenemos que orar en este mundo físico que vivimos. Necesitamos orar para que podamos estar firmes. Dios nos ha dado su poder, nos ha dado su armadura, nos ha dado las armas y ahora nos da esa comunicación directa con Él. Así que no es nada de coincidencia que Pablo nos dé este verso después de que termina de darnos todas estas herramientas para que podamos nosotros estar firmes. Ahora, ¿qué es la oración? La oración simplemente es tener comunión con Dios. Eso es, tener comunión con Dios, para poder nosotros entender lo que Él quiere de nosotros, para entender qué quiere que yo haga, qué desea de mí, para conectarme con Él. Pero también la oración se refiere a hacer acción de gracias, adoración, alabanza, meditación, donde yo estoy hablando con Él. No sé si les ha pasado que a veces leen la Escritura y están ahí meditando la Escritura, Dios les habla. Así es como nosotros oramos, también intercedemos, eso es lo que Pablo está hablando aquí. La oración es dar gracias a Dios, alabar a Dios, interceder por otros y meditar en lo que estamos leyendo. Porque es como vamos a poder nosotros captar el mensaje de Dios. La oración cubre mucho, pero aquí Pablo nos dice cómo debemos de orar o qué es lo que debemos de orar. Dice, esta es la manera en que debemos de orar. No se preocupen la posición. La única posición que yo les recomiendo que tengan cuidado es acostados, porque ustedes saben que acostados en vez de orar van a roncar, ¿cierto o no? Aunque si ya oraron durante el día, es bonito que ya cuando tuvo una oración durante el día y luego se acuesta uno y empieza a orar y se duerme tranquilo y en paz y siente la paz de Dios sobre usted, qué bueno, ¿cierto? Pero es bueno porque a mí me ha pasado así.
Pero si acostumbramos a decir, bueno, voy a orar y es solamente cuando se va a dormir, no va a orar mucho. No va a tener mucho tiempo de meditar la palabra, de interceder por otros. Bueno, las maneras de orar es esta: orando en todo tiempo. Nos dice que nuestra oración debe de ser en todo tiempo, en todo lugar. Yo no sé ustedes, pero yo me encuentro orando, terminando del trabajo, saliendo de la casa, caminando, haciendo diferentes cosas, en todo momento. Y yo les voy a ser honesto, yo no tengo una hora donde digo, ahora voy a orar. Por lo general es en la mañana. Pero ese no es mi único tiempo de oración. Es en todo tiempo. Pero hay un problema, que nosotros tendemos a ocuparnos mucho y no tenemos tiempo de orar. Pero aquí se da el mandato que debemos de estar orando en todo tiempo. Debemos de estar fortaleciéndonos en el Señor en todo tiempo. Porque si no, no vamos a estar listos para poder resistir al enemigo. No vamos a tener la fortaleza que se necesita. También Jesucristo le dijo a sus discípulos que debían de orar para no desmayar en Lucas 18. ¿Se acuerdan de esos mensajes de ahorita de la resurrección de Jesucristo, de la crucifixión de Jesucristo? Ahí está Él diciéndoles, deben de orar para que no desmayen. Así que debemos de orar en todo tiempo y luego también debemos de orar en el Espíritu. La oración debe de ser en el Espíritu. Si tú no eres nacido de Dios, no puedes orar en el Espíritu. Tienes que nacer de nuevo del Espíritu de Dios para orar en el Espíritu. Si tú no estás caminando en el Espíritu, no puedes orar en el Espíritu. Necesitamos entender que la vida cristiana es continua, es diaria. Si estamos llenos del Espíritu Santo, debemos estar rebosando de su Espíritu. Y por esa razón Pablo está exhortando a la iglesia y a nosotros de que es importante que en todo momento estemos en el Espíritu. No solamente cuando venimos a la iglesia, en todo momento. No solamente cuando estamos en una conferencia. Porque ¿qué pasa? Muchas veces llegamos a la casa y ese rebosar del Espíritu Santo se acabó. Ya no está ese hombre o esa mujer feliz, ya está todo amargado. Y eso no es andar en el Espíritu. Debemos de andar en el Espíritu todos los días. Para mí esto me da mucha convicción, porque tengo que estar sensible al Espíritu Santo. ¿Dónde? En todo lugar, porque estoy delante de Dios. No solamente delante de la congregación o delante de la persona que quiero impresionar. Estoy delante de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios, debo de andar en el Espíritu. Y eso empieza con mi relación con Dios. Y yo debo de orar en el Espíritu porque necesito que el Espíritu me ayude a orar. Porque muchas veces nuestras oraciones son en la carne. Señor, bendíceme, necesito dinero. Señor, ayúdame, es pura carne. Cuando uno ora en el Espíritu, reconoce lo que Dios está haciendo y lo alabamos e intercedemos por otros, porque es en el Espíritu. Pero si es en la carne, todo es para mí. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, remueve a esa persona de mi camino, Señor. Si es pura carne, tenemos que orar en el Espíritu. Pero para orar en el Espíritu tenemos que andar en el Espíritu. Y ahora hemos nacido del Espíritu de Dios. Y por esa razón, Pablo le dice al cristiano, tú debes de andar siempre en el Espíritu, debes de orar en el Espíritu para que tu fuerza sea una fuerza que te va a llevar y te va a levantar a lo celestial para que tú trates con lo físico en un área espiritual. ¿Cuántos de nosotros, y es triste, hermanos, pero cuántos de nosotros tenemos problemas en la iglesia y porque tratamos con ellos en la carne, seguimos en pleitos? Puede que usted esté orando, oh Dios, eres grande, eres amoroso, eres misericordioso, y de repente aquí está el hermano que le cae gordo. Oh Señor, este ya me robó el gozo. ¿Sí me explico? Necesitamos andar en el Espíritu y decir al Señor, Señor, dame la convicción, Señor, porque mi carne a veces quiere controlar y nosotros necesitamos conectarnos en lo celestial para tratar con todo lo demás.
Cuando vamos a tratar con un problema con un hermano, en el Espíritu. Como dijo el pastor Chuck, o lo citamos mucho, prefiero errar en el lado de la gracia que en el de la ley. Pero a veces nosotros queremos ser más justicieros que misericordiosos. Usted la hizo, la paga. En vez de decir, bueno, está bien, le voy a dar cuentas a Dios. Así que necesitamos entender que necesitamos orar en el Espíritu, porque en el Espíritu mi alma, mi fe, todo se fortalece. Todo se fortalece. Por eso Pablo dice, en el Espíritu. Cuando oren ahora o mañana, espero empiecen a orar ahora. Si no oran, empiecen a orar, asegúrense de que es en el Espíritu. Señor, remueve de mí todo lo que es de mí. Señor, que tu Espíritu me guíe. A veces uno cuando ora en el Espíritu ni sabe ni qué decir. ¿Les ha pasado eso? Especialmente cuando está pasando por situaciones difíciles, lo único que sabe decir uno es, ay Señor, ayúdame. Ay. Puros gruñidos. Y cuando usted busca orar en el Espíritu y le dice, Señor, guíame, dime por quién orar, el Señor va a ponerle personas para que usted interceda por ellos. El Señor nos va a guiar a orar de una manera diferente a la que por lo general oramos. Así que vemos esto también en la vida de los apóstoles. Ellos oraban y tenían ese secreto de la oración, eran poderosos en la oración. Pero también se nos dice que debemos de orar con perseverancia, que aguantemos, que resistamos. La palabra griega aquí es proskarteresis, que quiere decir fuerte, con perseverancia, que prevalezca. Y también viene de esta palabra que significa continuar haciendo algo con esfuerzo intenso. O sea, que cuando yo ore tengo que seguir orando. Y si somos honestos, vamos a ser honestos, nos cuesta orar, ¿cierto o no? Yo oro, no me piensen que no oro, pero he notado como que me cuesta orar. Sé que tengo que orar y oro. Y cuando estoy orando, qué bendición. A veces se me pasa el tiempo, pero para orar a veces como que me cuesta, me tengo que esforzar para orar. Y no es que no ande en el Espíritu, es que es una lucha. Y por eso nosotros tenemos que constantemente estar empujándonos. Es como el ejercicio. ¿Cuánta gente hace su resolución de año nuevo y voy a empezar a hacer ejercicio? Y empiezan unos cuantos 5 días y una semana, posiblemente un mes a lo mucho, y después ya no continúan. Y se quieren poner fuertes, así no se pone uno fuerte. Lo mismo pasa con la oración. Necesitamos perseverar para ponernos fuertes. Por eso les leí Proverbios 24:10. ¿Cómo están de fuertes hoy en día? ¿Están fuertes espiritualmente? No me enseñen su músculo, espiritualmente. Porque hay mucha gente cristiana fuertes, muy débiles. Perdón, muchos cristianos débiles, porque no oramos. Así que la oración es una arma también que es muy descuidada por nosotros como cristianos. ¿Y saben qué? El diablo sabe eso. Y ya hemos escuchado de todos nosotros, cuando empiezan a orar, ¿qué sucede? El teléfono, ¿cierto? O agarran el teléfono. Tenemos muchas distracciones y necesitamos tener cuidado de no distraernos. Eviten todo aquello que los distrae de la oración, porque necesitamos tener comunicación con nuestro comandante. Pero Satanás sabe que nosotros somos muy distraídos y nos avienta distracciones. Y ¿saben una cosa? Tampoco le echen la culpa al diablo. Nosotros hacemos muy buen trabajo también distrayéndonos. Así que entiendan, esto es algo muy descuidado que necesitamos ahora restablecer en nuestra vida y en nuestras iglesias. Cuando el pastor llame a una reunión de oración, espero que después de esta conferencia todos ustedes asistan a esa reunión de oración, porque es un lugar de lucha, es un lugar de guerra. Y recuerden, Dios necesita soldados valientes, listos para enfrentar al enemigo. Ahora les voy a dar unas razones por las cuales no oramos. Una, porque somos flojos.
Somos perezosos, por eso no se ora. 2, porque estamos muy ocupados siempre. No tenemos tiempo para orar. Número 3, estamos desanimados, nos desanimamos. Oh, Dios no me escucha. La Biblia dice que todas nuestras oraciones que son hechas de corazón, Dios las escucha. Y Dios las va a contestar cuando Él vea que estamos listos. ¿Cuántos de ustedes han orado y le dan gracias a Dios que no les contestó esa oración? ¿Verdad que sí? Dios sabe. Así que nuestro deber es seguir orando. También, nuevamente, las distracciones. Hoy tenemos Facebook, tenemos la televisión, los deportes, todo eso. Y usted póngale lo que usted quiera que le distrae de no orar. Tenemos que tener cuidado, porque esto es muy importante. La oración es muy importante. Es el oxígeno de nuestra vida. El objetivo de la oración es este, verso 19. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Primeramente, la oración me va a fortalecer personalmente a mí. Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Jesucristo les dijo, oren. Y es cierto, ¿no? Cuando ustedes se sienten tentados, cuando están enfrentando dificultades, es como que algo nos dice, ora. Es como que ¿a quién le pido ayuda? Hay que pedirle ayuda a Dios. No se hablen a ustedes mismos. Hablen con Dios. Hablen con Dios. Eso es lo que es orar. Señor, tú sabes lo que está pasando, necesito que me fortalezcas. Porque nosotros nos hablamos a nosotros mismos y creamos un caos, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes se han pasado noches desvelados que no pueden dormir por todo el drama que hicieron en su sueño? Solamente para darse cuenta que nada de eso sucedió. Hay que hablar con Dios, como David. Hay que fortalecernos. Y luego dice también, necesito que ustedes oren los unos por los otros. Nosotros no somos llanero solitario, aunque queramos serlo. Aún el llanero solitario, aún todos estos usuarios, ¿cuántas personas necesitan para que les ayuden a mirarse bien en las películas? Y uno dice, wow, le ayudaron. Nosotros necesitamos ayuda. Hermanos, ayudémonos. Por eso Pablo dice, oren por mí. No seamos orgullosos, oren por mí. Jesucristo dice, oren para que no caigan en tentación. En 2 Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Y ven? Este es el propósito de orar en el Espíritu, para que Dios sea glorificado en todo. Y luego oramos por el pastor, por los líderes, como dijo Pablo, oren por mí para que al fin de abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y tenemos ejemplos de personas que eran guerreros en oración. ¿Cómo están hoy ustedes espiritualmente hablando? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Tienen una vida de oración o oran de vez en cuando? ¿O solamente cuando van a la iglesia? No me malentiendan, pero hay veces que en la iglesia tenemos una manera de orar increíble. Pero en privado yo me pregunto, ¿así oras en privado? No estoy juzgando, pero simplemente les digo esto para que nos examinemos. ¿Podemos hablar así como oramos en la iglesia con Dios? Señor, así con esa reverencia que tenemos muchas veces en la iglesia. Debe de ser. Porque esto nos va a fortalecer a nosotros. Nos va a ayudar. Y lo necesitamos. Y el Señor nos va a fortalecer y se va a ver en nuestra vida. En el Salmo 50, 14 al 15 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y miren lo que dice aquí, e invoca en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si Dios quiere que vengamos a Él, Él nos va a fortalecer para levantarnos de ahí y seguir adelante firmes. Y mañana lo mismo. En Isaías 40 también
Pueden leerlo en su casa del 28 al 31. Es increíble esta palabra también, como dice que los que esperen en Él los va a fortalecer como las águilas y van a emprender vuelo como las águilas. Y no nos cansaremos, dice, no se cansarán. Así que tenemos nosotros hoy en este día todo lo que necesitamos para ser vencedores y para protegernos. Yo he practicado artes marciales por muchos años y como empezamos a practicar artes marciales nunca usábamos equipo, pero había muchos lastimados. Y cuando empezó a salir equipo para protección, yo me rehusé por muchos años a usar equipo. Decía, eso los hace débiles. Eso no es de, muchas veces uno es de hombres, eso es para que uno se haga débil. Pero cuando llegué a esta parte, leyendo la Biblia, el Señor me abrió los ojos. Y luego al leer cómo los romanos se protegían, cómo la gente antes se protegía, digo, ¿qué estamos haciendo? En vez de ser nosotros sabios, somos unos tontos al no querer proteger al estudiante. Dios nos da protección. Y hoy les puedo decir, tenemos diferentes cosas que nos ponemos cuando hacemos combate, y los que no se las ponen les digo, póngase. Algunos, ay, que es incómodo. Ok, al ratito por allá, en el piso. ¿Por qué? Porque no se protegieron. Y caen y ya no pueden continuar. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vencer al enemigo. Así que no solamente nos da la oración, pero tenemos el poder del Espíritu Santo también. Así que les quiero recordar esto. La oración los va a fortalecer. Ustedes van a ir ahí delante de Dios y el Señor los va a levantar y los va a fortalecer, como que les infunde aire, aliento, ¡fum! Ese oxígeno que lo hace levantar, listo para seguir adelante. Y Dios va a usar la oración para abrirnos puertas para que proclamemos el Evangelio, dando buen testimonio de Él en nuestra vida. También, a la misma vez, quiero recordarles que tenemos un enemigo que no va a descansar. Pero recuerden que tenemos el poder de Dios en nuestra vida y podemos ser victoriosos. No le tengamos miedo al diablo. Pero tampoco vayamos y digamos, diablo, vente, cámara, quítate, pero tampoco hagamos eso. Estamos listos para enfrentar cualquier ataque. A mí no crean que me agrada mucho ir a ponerme a frente al diablo, como mucha gente quiere hacerlo. He tenido que ir a lugares a orar por situaciones difíciles, pero no crean que estoy muy emocionado. Pero sabemos que Dios es poderoso. Pero por esa razón conocemos al enemigo, pero no le tenemos miedo, pero tampoco andamos jugando con el enemigo. Recuerden, les advierto esto, el enemigo conoce el poder de la oración y nos va a desanimar de venir a Cristo Jesús. Así que no permitan que les arrebate esa arma espiritual. La oración es como les dijera, como cuando vemos que hay una guerra, especialmente como lo vemos aquí, cuando van. Los soldados nunca entran de lleno primero se mandan misiles, ya sea de los barcos o de los aviones, y se mandan para derrotar las fortalezas del enemigo, pues diferentes cosas que debiliten el campo para que después los soldados puedan entrar. Así es la oración. Yo empiezo a orar, Señor, esta fortaleza, Señor, esto, y empezamos a mandar misiles. Así como el enemigo manda dardos, usted manda misiles de oración. Y el Señor nos va a dar las victorias si nos permanecemos juntos con Él. Así que les voy a dar esto en exhortación. Número 1, ya se lo dijeron los demás, fortalezcanse espiritualmente. ¿Cómo? Con el poder de Dios. Fortalezcanse espiritualmente con el poder de Dios. Número 2, vístase espiritualmente. ¿Cómo? Con la armadura de Dios. Número 3, ármese espiritualmente. ¿Cómo? Con la espada. Sepa cómo usarla. Úsela bien, porque muchos la usan mal. No atacan bien. Úsela bien. Y número 4, ore. Use esa arma espiritual. Y le doy una más, 5. Permanezca en el cuartel general que Dios nos ha dado, la iglesia. No dejen de ir a la iglesia.
Espero que ninguno de ustedes que está aquí le diga a su esposa mañana, honey, ¿vamos a ir a la iglesia? Sino que se levante, vámonos a la iglesia. Porque el Señor nos dio la iglesia para que nos fortalezcamos, para que nos conectemos con Él y conectemos a los demás y luchemos juntos. En la aplicación, mantenga contacto directo con su comandante espiritual, con Dios a través de la oración. Queremos mantenernos firmes, andemos en el Espíritu para poder luchar en el Espíritu todas las batallas que enfrentemos en este mundo. Ya hablaron, matrimonio, negocio, lo que sea. Todo lo que enfrentamos tenemos que enfrentarlo espiritualmente. Número 3, ¿cómo? Militando con armas espirituales. No con mi sabiduría, no con mi temperamento, no con mi cultura, sino con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, con su conocimiento. Y número 4, adiéstrese para convertirse en un guerrero espiritual. ¿Cómo? Con este libro, con la palabra de Dios. Adiéstrese para que podamos nosotros ser guerreros listos para el Señor. Y termino con esto porque vamos a dar una ilustración de lo que hemos estado hablando. Hagan su prioridad la oración. Hagan su prioridad el estudio de la palabra de Dios. Que nada más venga y mueva de su vida el orar. Que la oración y el estudio de la palabra sea su prioridad en su vida.